¿Qué es Alien a día de hoy? ¿Quieres saber qué significado guarda esta saga tan variada y tan dispar? ¿Y cómo ese significado se ve afectado por la nueva película recién estrenada, Alien Romulus? ¿Merece la pena ir a verla? Comprobémoslo. En este vídeo apenas voy a hacer spoiler de Romulus, eso sí, voy a destripar momentos clave de otras películas de la saga de Alien, pero no va a ser un análisis exhaustivo. Si queréis que hable más de esta saga, de su producción y de sus detalles, ya sabéis, dadle amor en los comentarios. Así que venga, ya, fuera tontería, vamos lío. Alien ha atravesado muchas etapas y facetas. Dependiendo de a quién le preguntes, puede decirte que es una película, una trilogía, una tetralogía o incluso un videojuego, una serie de cómics o un muñeco que está en la estantería. Habrá para quienes Alien sea todo esto, y habrá para quienes no sea nada, una imagen más que ha penetrado en la cultura popular, cuyo origen quizá no conozcas, pero cuya influencia te ha llegado inevitablemente de una forma u otra. Actualmente, la nueva faceta de Alien es la película de ciencia ficción y terror recién estrenada por 20th Century Studios y de la que vamos a hablar ahora mismo. Y uno de los aspectos más positivos de Romulus es el hecho de que para enterarte de todo en un sentido puramente argumental no tienes que haber visto nada previo de Alien. Esta es una aventura contenida, de trama independiente, y se agradece. Desde el principio ya se hace obvia la intención de conectar con el espectador a un nivel físico y táctil. Comenzamos la historia en una colonia minera planetaria y ya desde entonces yo estaba dentrísimo. Los espacios demostraban una atractiva personalidad, estaban abarrotados, creativamente iluminados y habían sido llevados a la gran pantalla con dedicación, mimo y una escala gigantesca. Tenemos las naves claustrofóbicas y barrocas del Alien original, pero diría que encontramos más otro tipo de localizaciones que también beben con éxito de los videojuegos de Alien Isolation. Los espacios son amplios y apelan al terror liminal. Cuando están habitados por miles de personas, forman lo que parecen colonias de hormigas trabajadoras al servicio de una reina invisible. Y ese barullo permite un amplio contraste a cuando esos espacios están vacíos, aumentando la sensación de soledad. Una soledad extraña que en teoría no debería ser perturbada. El terror está servido. El planeta de nuestros personajes es uno sucio, diseñado para la clase baja, donde se les condena a permanecer sin posibilidad de huir. No teme trazar relaciones de semejanza entre el infierno cristiano y el trabajo del obrero en el panorama capitalista, estableciendo el destino deseado de los protagonistas como la salvación. Quieren ir al planeta Ibaga, cuyo nombre en guaraní significa cielo literalmente. Automáticamente respiras el metal insano del ambiente gracias al trabajo atmosférico de la película, a los sets, a las opresivas luces, y entiendes por qué no es un sitio donde vivir y mucho menos donde morir. Es fácil empatizar con los deseos de nuestros personajes principales de marcharse. No voy a mentir, hubiera preferido que la película se hubiera desarrollado enteramente en la colonia minera, dada la excelente caracterización y su potencial novedoso. Vamos, hombre, vamos a sumergirnos en esa injusticia social. Vamos a dar tiempo a esos temas para desarrollarlos, que respiren, que los sintamos de mayor relevancia. No obstante, no es que esté descontento con los resultados visuales y sonoros de la nave donde sucede la gran mayoría de la película. Al contrario, sigue siendo un despliegue creativo y técnico ejemplar. Simplemente me parece un poco menos interesante y más típico respecto al resto de la saga. Quedaos con esto. De los personajes funciona especialmente el dúo protagonista, formado por Rain y Andy, a quienes dan vida los fantásticos intérpretes Cailee Spaeny y David Johnson. La dinámica conjunta entre ellos y respecto al mundo que les rodea suple con creces y elegancia lo que quizás no sean personajes tan complejos por separado, haciendo que nos importe su destino. El resto del cast es un poco más prescindible, pero no por la calidad de sus intérpretes, sencillamente no son personajes memorables ni en puesta en escena, ni en guión ni diálogos. Romulus es una película de dirección, fotografía, sonido y montaje increíblemente solvente. Bellas imágenes, buen ritmo narrativo que avanza rápido y nunca aburre, y lo más importante, el foco principal de la cinta, escenas de terror y tensión muy bien construidas. El guión propone buenos obstáculos narrativos y el equipo creativo sabe sacarles todo el jugo audiovisual. En mi opinión, toman buenas decisiones respecto a qué mostrar y qué no mostrar, y cuándo mostrarlo o no mostrarlo, cuándo quitar el sonido y dejar una respiración jadeante, cuándo hacer que en ese silencio escuchemos un crack para desatar la paranoia. Y una de las cosas más notorias es que el presupuesto ni siquiera alcanzó los 100 millones de dólares, ronda los 80 millones, aunque luce como si fuera muchísimo más. Por daros un ejemplo, Deadpool y Lobezno, que costó como 200 millones de dólares, más del doble, pues se ve el triple de mal y no está ni la mitad de bien escrita. En lo que al Alien respecta, no me tiembla el pulso si digo que es su versión más satisfactoria en lo referente a la fisicalidad. Por suerte, ya hemos alcanzado los medios y la tecnología para transmitir plenamente en pantalla sus movimientos, su agilidad y su voracidad, sin tener que recurrir a un Alien completamente digital e irreal, como pasó en Covenant. Teniendo en cuenta todos los aspectos en general, diría que este es el Alien más realista, tenaz y convincente visualmente. Aunque yo personalmente sigo quedándome con la reina de Aliens, el regreso. Entremos ahora en uno de los aspectos que ha dominado la campaña de marketing de Romulus, la supuesta ausencia de CGI. Dejad que os comente una cosa. Esta obsesión con promocionar las películas como carentes de CGI, es decir, de efectos por ordenador, no solo es mentira,
también es una mera táctica para que genere una buena reputación online. Algunos estudios incluso han llegado a utilizar CGI en las grabaciones de los making of para que no veamos en la realización las pantallas verdes y otras herramientas digitales. Irónico. Por ponerte un ejemplo, Top Gun Maverick, increíbles cantidades de CGI. Barbie e incluso Oppenheimer también tienen planos de CGI. Pero oye, que eso no es malo. La ausencia o la presencia de CGI no hacen mala o buena una película. Es el uso desmedido y no premeditado de este recurso que aporta esa sensación precocinada a las imágenes. Pero la idea del CGI es que no se note. Y para ello, la mejor opción siempre es utilizar una mezcla de efectos prácticos y mejorados con CGI. Se tienen que potenciar mutuamente, lo digital y lo analógico. Alien Romulus tenga más o menos CGI, lo importante es que se ve impecable y real en sus imágenes, demostrando pasión e interés a la hora de configurar la mejor experiencia posible, salvo por un elemento visualmente ineficaz que destruyó mi experiencia a ratos. Un elemento que no discutiré porque no quiero hacer spoilers, pero si has visto Romulus, es muy obvio. Y aquí es cuando me veo obligado a romper el silencio ante un aspecto que he estado ignorando hasta ahora. El director, Fede Álvarez, prometió que Alien Romulus iba a ser una vuelta a los orígenes para la saga. La violencia tanto gráfica como insinuada, la tensión, los espacios cerrados y claustrofóbicos, y las alusiones sexuales. Y es cierto, todos esos elementos están, pero en mi opinión a veces los toma de forma demasiado literal. Vamos con eso. Y es que Romulus se carga a sus espaldas innecesariamente el peso de hacer una película que resuma y contenga los elementos icónicos de cada una de las entregas anteriores de la saga. Es todas, incluso Resurrección y Prometheus, y a la vez no es ninguna. Ese peso la aplasta, la restringe y le impide ser más que un homenaje de 2 horas a la franquicia. Es similar al problema que tuve con Deadpool y Lobezno. Y oye, sé que para algunos espectadores y espectadoras esas referencias y callbacks no van a resultar un problema. Lo respeto, pero cuando una cinta se autosabotea a la hora de generar su propia personalidad y necesita hacer uso de todas las frases y momentos icónicos de obras previas para emplearlos fuera de contexto en su propia historia y así configurar sus momentos icónicos, algo falla, porque Alien Romulus a veces se siente más como un collage de escenas de las películas anteriores y no como una película coherente en sí misma. Tiene que sacrificar el tono y la solidez de su propio argumento y de sus personajes originales para introducir esas frases y alusiones al pasado, y ya a un nivel un poco más quejica. ¿No resulta un poco cutre y tramposo el hecho de que en películas que pertenecen a la misma cronología, es decir, que suceden en una misma línea temporal, en un mismo mundo, no es raro que dos personajes distintos en tiempos distintos y lugares distintos, que nunca se han visto, digan exactamente la misma frase a la hora de enfrentar al alienígena? Huele peste, no jodas. No obstante, este es un fanservice distinto del de Deadpool y Lobezno, porque la película se vale por sí misma. Puedes verla sin conocimiento de Alien y disfrutarla entera. Cuando no funciona tanto es cuando has visto las anteriores, porque reconoces todos los guiños que te lanza constantemente a la cara y rompen la inmersión, recordándote que estás viendo una versión inferior de escenas que fueron memorables en su momento. Y fueron memorables no solo por ser buenas en sí mismas, sino porque encajaban bien en sus películas. Ese encajar bien se sacrifica en Romulus cuando tiene que meter esos personajes y frases de las historias antiguas en la nueva historia. Y eso es malo porque anula la personalidad de lo que quiere contar ahora. Le quita autonomía y caracterización a sus propios personajes, los que ha construido la misma película. El guión no les genera frases específicas para ellos que solo ellos dirían, sino que les da diálogos que dijeron otros personajes en otras películas con el único motivo de proveer una satisfacción vacía al espectador que reconozca esas imágenes. No es una decisión narrativa que favorezca la historia que cuenta, solo favorece a aquel que busque nada más que recordar películas pasadas viendo una película nueva. Tenéis mi simpatía, es un organismo perfecto. El momento en el que enseñan a sostener un arma a la protagonista. Prefiero el término persona artificial, aléjate de ella. El embarazo o el momento de regresar al infierno por un ser querido. No diré más para no spoilear. Hasta el momento final del traje de astronauta. Por desgracia, el esquema de Romulus es idéntico al de la primera de Alien, hasta el punto en el que prácticamente sé qué va a pasar en casi todo momento y entonces casi nada me sorprende. Sigue una estructura que conozco y encima le encanta recordarme que la está siguiendo. Así que a mí me cuesta conectar. Sé quién va a morir y quién no. Y como Romulus lo sabe y sabe que yo lo sé, apenas dedica tiempo a esos personajes que funcionan como carnaza obvia, centrando la atención en los que van a ser obviamente protagonistas y eliminando así parte de su potencial suspense. Son demasiadas referencias y demasiadas conexiones forzadas y funcionan en contra de las cosas que la película hace bien por sí misma, dejando un resultado final irregular. Y es que solo cuando Romulus decide tomar iniciativa y ser creativa en sus escenas o sus espacios, mostrando cosas no vistas antes, la escena de la gravedad, la ya mencionada parte de la colonia minera, ideas y partes del segmento climático o la relación entre los ya mencionados protagonistas, que la película es cojonuda, porque Romulus no
es mala. O al menos a mí no me lo parece en absoluto. Aunque le esté dando caña, me ha gustado y la recomiendo. Es una pieza de cine muy bien realizada. Es entretenida, intensa y vibrante. Derrocha pasión por su mitología y amor por la saga a la que quiere respetar. Pero por momentos confunde respeto con imitación. No me quejo de que sea mala, no lo es. Me quejo de que muchas decisiones la hacen menos buena. Tenía potencial, podía aspirar a algo más, a ofrecer algo arriesgado, pero se ha conformado con jugar a lo seguro, con una historia blanda y predecible que cuenta lo mismo otra vez innovando lo mínimo e intenta la tarea imposible de satisfacer a todos los fans de una franquicia que cuenta con al menos 8 entregas tan distintas entre sí que cada aficionado busca una cosa diferente en ella. Yo no sé si fue por las demandas de los ejecutivos de Disney o porque Fede Álvarez y su equipo no tenían suficiente confianza en su historia y sintieron la necesidad de llenarla con referencias. No quiero señalar a nadie, no he estado en la producción. En la realidad no es la opción A o B o ni siquiera C, es la opción Z que junta una cosita de todas las anteriores. Solo me queda una cosa: volver a la pregunta del principio. ¿Qué es Alien? ¿Qué significa? Dentro y fuera de la pantalla. ¿Qué la hace tan especial que oculta su narrativa? ¿Qué significa para la cultura popular? Para el público, para mí. Tras haber visto Alien el octavo pasajero más veces de las que he podido contar a lo largo de mi vida, no puedo más que concluir que es una obra prácticamente perfecta. El guión, estructurado al milímetro, es imprevisible, nunca desvela sus cartas y nos mantiene en vilo. A día de hoy todos conocemos a Ripley, pero en 1979 ella era una tripulante más de la Nostromo. La película jugaba inteligentemente con nuestras expectativas para configurar una experiencia tensa, porque gracias al naturalismo en su dirección y en sus interpretaciones, todos los personajes parecían reales, sin que unos tuvieran más importancia que otros. Se sentía como si realmente cualquiera pudiera morir. La película les daba tiempo para que comieran, trabajaran y hablaran de cosas banales, para imbuir en ellos personalidad y caracterización de forma económica, pero muy efectiva. Que mueran primero los hombres blancos, incluyendo a Dallas, el que parece que va a ser el héroe porque es el capitán, dejando así solos al hombre negro y a las mujeres como supervivientes, ya sería una subversión bastante genial a día de hoy. Pues imagínate en 1979. La película es una sucesión de momentos construidos brillantemente, como por ejemplo cuando plantea a través de la muerte de Brett que ir andando por la nave, y especialmente si vas buscando un gato, es una sentencia de muerte. Aprovecha para repetir ese planteamiento narrativo con Ripley. Es ella la que se separa de los otros dos y va a buscar a Johnsy, el gatito. Parece que le ha llegado la hora, pero al final son Parker y Lambert quienes sufren el destino cruel, además de una forma muy humanamente imperfecta y torpe, sin estupideces o clichés del género. La película además no da más respuestas de las necesarias y mantiene ciertos elementos bañados en el misterio para así conservar nuestro interés una vez la película haya terminado y disparar de forma intencionada nuestro terror primordial a lo desconocido. Explica lo justo, ni más ni menos. Y es que Ridley Scott, el director, quería darle un empaque profesional a lo que perfectamente podría haber sido una monster movie de serie B. Lo consiguió gracias al esfuerzo conjunto de uno de los mejores equipos creativos de la historia del cine, con Giger, O'Bannon, Shusett, Walter Hill y David Giller a la cabeza. Alien no fue una obra perfecta desde su concepción, sino que se convirtió en una en el proceso, gracias a la visión de Scott, su uso de la cámara, de las lentes y cómo dirigió a un elenco excelente, gracias a un guión que fue perfeccionándose durante años hasta alcanzar su etapa final, gracias a cambios totalmente imprevistos en el montaje que surgieron de no poder grabar ciertas escenas, pero que acabaron ayudando a mantener el misterio y el ritmo, escondiendo la acción y dando rienda suelta a la imaginación. Y gracias a lo que posiblemente sea mi diseño de producción y mi diseño de criatura favoritos de la historia del cine, hasta si me apuras de la ficción. Es la clave del éxito en Alien, el conjunto de ideas que conforman y nos transmiten los sets, las localizaciones y espacios, es lo que nos cuenta la historia y es pura caligrafía cinematográfica. Alien es ciencia ficción y también es terror. Es, al mismo tiempo, terror cósmico, el de saber que existen fuerzas incomprensibles en el universo, que no solo pueden acabar con nosotros físicamente, sino que también pueden acabar con la concepción de toda la frágil realidad a la que nos aferramos para mantenernos cuerdos. Ahí está su brillante diseño biológico y toda la amenaza que representa. Ese terror se une al terror de los depredadores, de los bichos insectoides y de lo ajeno a nosotros, y al terror de la enfermedad, del virus o parásito que te utiliza como huésped con el único motivo de multiplicarse a costa de tu integridad física. Es slasher al tratar de un asesino que va matando una a una a sus víctimas. Es body horror, terror del cuerpo propio, por la perversión del cuerpo ante lo que el alien le introduce
introduce, e incluso el mismo Alien, cuyo cuerpo representa el terror tecnológico, un concepto que su principal diseñador, H.R. Giger, definía como biomecánico. Rompe las barreras de la carne y la máquina para generar imágenes en las que no se distingue dónde empieza lo orgánico y dónde termina lo artificial, atacando nuestros miedos subconscientes de aquello en lo que podríamos convertirnos en el futuro. Ese terror tecnológico se ve acrecentado gracias a la inclusión de la inteligencia artificial, concepto que el propio Ridley Scott reconoce que fue inspirado por 2001, un Odisea en el espacio, película en la que robots fríos y calculadores consideran que la supervivencia de la tripulación humana no es prioritaria para la misión. Pero ante todo, Alien es terror sexual. El sexo es inseparable del ser humano y la vida, aunque sí sea separable de mí. Eso lo hace un tópico sensible. Puede ser hermoso y a la vez la cosa más putamente terrorífica que existe, ya que implica una intimidad obligatoria, una desnudez que nos deja indefensos. Alien recrea su imaginario visual en torno a esa incomodidad ante la invasión de nuestro cuerpo por objetos no deseados. Literalmente una y una de sus decisiones más valientes e inteligentes también fue proponerse transmitir ese terror ante los hombres cis y no utilizar a sus personajes femeninos como meras víctimas de forma morbosa. Creo que esto tiene valor, ya que de alguna forma puede hacer que los tíos se sientan identificados con situaciones horrendas que son menos comunes para nosotros y que así se empatice con las personas que las sufren. La película no se recrea en lo gráfico, no busca ni lo grotesco ni lo explícito, ni falta al respeto a la autonomía de sus personajes, sino que emplea tácticas sutiles, símbolos, narrativos y visuales para transmitir sus ideas, las constantes formas fálicas y vaginales, las babas pringosas del alien, porque el sexo es sudor, es transmisión de fluidos, es pringue, el modo en el que nace el alien, su boca retráctil y la cola que utiliza para ensartar o estrangular. No solo su biología es fascinante como animal ficticio, sino que temáticamente explora temas complejísimos enterrados en lo más profundo de nuestro ser. Y lo más impresionante es que, a pesar de introducir elementos tan desagradables en el diseño de la criatura, fueron capaces de hacerlo accesible e incluso chulo. El puto alien mola, tío. Tiene una presencia y una agresividad indudablemente atractivas, hasta el punto de poder ser una metáfora de lo más horrible y denigrante del ser humano, al mismo tiempo que un muñeco con el que juegan los niños. Fucking genius. Tantos elementos tan bien planteados en un único diseño para una historia que no se siente sobrecargada, sino que destaca por lo brillantemente sencilla y directa que resulta. Como ya he dicho, Alien es perfecta para mí. Y si me tuviera que poner quisquilloso, solo me quejaría del corte directo entre estos dos planos de la cara de Ash. Puedes pasar a un plano de Ripley, Lambert y Parker y luego volver para que la transición sea más suave y sutil. Y también me quejaría de este breve plano del alien, el único que, dada su angulación aburrida, la posición completamente lateral del alien, que no nos pone en la perspectiva de la víctima, y su lentitud de movimiento, no transmiten la sensación de amenaza imponente que debería. Pero vaya, minucias no restan calidad a una obra titánica, que creó escuela y que gracias a sus imágenes, al componente práctico de su realización y a sus personajes icónicos y naturales, no ha envejecido. Quizás su miedo haya envejecido, pero su calidad narrativa, técnica y argumental se mantienen al más alto nivel. Aliens 2, o Alien, el regreso, es una de las mejores secuelas jamás filmadas, hasta el punto en que hay días que podría considerarla igual en calidad a su predecesora. Palabras mayores. La clave de esta película está, sencillamente, en que es más. Sabe que no puede imitar lo que la primera consiguió, así que cambia las reglas del juego. Adopta un nuevo enfoque tonal, se desapega del terror más íntimo y multiplica exponencialmente su escala. Más personajes más fuertes y poderosos, más armas, más acción, más espectáculo, más desarrollo del diseño biológico de las criaturas, más problemas y más aliens. Muchos más y más grandes y malos. Y lo más importante es que la extensión de sus temas se apoya en los conceptos establecidos por la primera. No hay nada fuera de lugar, no hay incoherencias con lo que hubo antes y no se esfuerza en responder lo que no necesita ser respondido. Plantea su nueva estructura basándose en el conocimiento que ya tenemos de la primera para poder jugar, una vez más, con lo que esperamos. Funciona por sí misma y como comentario de la primera. Nos presenta a esos marines, los conocemos, son tíos y tías duros y duras. Tememos que no podrán hacer nada, pero dudamos. Queremos que lo consigan, nos genera esperanza y nos la machaca después. Sigue a Ripley en sus traumas, su miedo, sabemos más de ella, le pone más obstáculos y pavimenta el terreno para que llegue a convertirse en uno de los mejores personajes de la historia del cine. La única con el coño ajín para meterse voluntariamente en el infierno únicamente con el fin de rescatar a una niña. Y lo mejor, tiene el coño aún más grande de volver de ese infierno. Esta película aprovecha y expande uno de los hilos temáticos narrativos que encontramos en la primera, la idea de la maternidad, literalmente la idea original de cómo querían introducir los guionistas al alien en la primera película.
película fue planteada por Shusett como ¿y si dejan a uno preñado y así entra con él? Ahora, Alien 2 crea un antagonista que representa un reflejo oscuro de la protagonista, que es Ripley, quien, al final de esta historia, forjará una nueva familia encontrada tras haber perdido a la suya original. Una familia de marginados que lo han perdido todo, y su relación nace del apoyo mutuo frente a los traumas y la adversidad, volviendo a llenar los huecos que ese mismo mal dejó vacíos. Y todo funciona porque ese más también aplica a su ejecución técnica, ampliando una vez más la escala y la verosimilitud de lo mostrado en pantalla. La película hace gala de una dirección medidísima, que exprimió sus recursos al máximo e hizo maravillas con cada plano individualmente y como parte de una secuencia. Los robots, las naves, el número de aliens, que en verdad en el rodaje solo eran 12, pero en la película parecen miles, gracias al inteligente recurso de los puntitos en pantalla. Es una obra preciosa y de nuevo prácticamente perfecta, salvo por minucias. Hablar de ella, en este caso, me resulta un pelín más aburrido, porque hace bien todo lo que quiere hacer. La saga de Alien debería haber acabado aquí. Han destruido la amenaza. Ripley tiene a su nueva familia y se dirige hacia un futuro próspero, finalizando una secuela que, como la original, es una de las mejores películas de la historia del cine, que evolucionó su género y se convirtió en otra pieza icónica de la cultura popular e influenció la forma en la que vemos la acción y la ciencia ficción. Pero todos sabemos que Alien continuó y con ello los problemas. No os diré que las dos primeras películas de Alien tuvieron producciones fáciles, pero la producción de una película nunca es fácil. Y una cosa indudable es que ambas mantuvieron la esencia de lo que sus autores y sus respectivos equipos creativos querían contar. Alien 1 es una película de Ridley Scott y su equipo. Aliens 2 es una película de James Cameron y su equipo. Y luego está Alien 3, que es casualmente de la que más me apetece hablar, porque lo que representa a todos los niveles es algo que considero importante. Alien 3 va sobre muerte, y no solo a nivel conceptual, sino también a nivel metanarrativo. Creo que no hay discusión en que fue la película que mató a la saga de Alien, para bien o para mal, y fue a propósito. Esos dos niveles, el que nos cuenta el texto de la película y el que nos cuenta su contexto, es decir, su turbulenta producción, se unen para dar forma a una de las obras más crueles y oscuras que he visto en mi vida. Alien 3 es una historia desoladora que, como ya he dicho, va sobre muerte, desesperanza y la incapacidad de huir de las mismas. Y me encanta. Me encanta porque si tienes que seguir una película como Alien 2, no puedes hacerlo de forma satisfactoria. Como ya dije, la historia está contada y cerrada al final de esa segunda parte. Prolongarla siguiendo el mismo tono y las mismas intenciones de Alien 1 y Alien 2 sería algo mucho peor que malo. Sería aburrido, repetitivo, narrar otra vez lo ya visto para concluirlo de la misma forma y así no contar nada nuevo es absurdo. Alien 3 supo que no podía imitar a Alien 2, así que lo que hace es algo muchísimo más valiente, mucho más arriesgado y pagó su precio por ello. Alien 3 no es más que la cara oscura, más oscura aún, de sus predecesoras, la que decide preguntarse qué pasaría si ese alien es realmente un símbolo del mal indestructible e inescapable del que es imposible huir y lleva la historia a sus más extremas posibilidades. No te gusta lo que nos quiere decir, es justo, pero no por ser la historia que no quieres oír significa que sea mala historia. A mí tampoco me agrada que deshaga de esa forma tan cruel la nota esperanzadora con la que terminó Alien 2. Para mí existe una realidad en la que Ripley, Hicks y Newt se salvan, pero Alien 3 no nos quiere contar esa realidad por todas las razones que ya hemos dicho. Alien 3 no es la más terrorífica ni tensa de la saga, esa sería la primera. Tampoco es la más espectacular o épica, esa sería la segunda. Quizás sería la más emocional, aunque ahí también compite con la segunda. Lo que es, sin duda, es la más triste y eso también tiene valor. Y aunque no tenga piedad con los personajes de Cameron, sí les tiene respeto, acuñándoles un nuevo significado temático en la historia. La mitad de la película está dedicada a ver cómo afecta su ida a Ripley. La historia se toma el tiempo para que sintamos el dolor de su ausencia y la escena de la cremación es la prueba latente de que la película preserva corazón y empatía por ellos. Los trata con emotividad y sensibilidad, aunque sea en un mundo oscuro y nihilista. Si los mata al principio, es simplemente porque no había cabida para ellos en la historia de desesperación que Alien 3 quería contar. La elección de situar la acción en un planeta hostil y abandonado que alberga la escoria más baja del mundo me parece sublime, y yo estoy encantado con la decisión de que no hubiese armas en el lugar porque añade capas y simbolismo a lo que representa. Esta cárcel funciona como un purgatorio de unos pecadores que no tienen a dónde ir y buscan a Dios en ese lugar olvidado y repudiado, pero solo reciben a un demonio que los irá llevando uno a uno al infierno sin piedad. Su única alternativa es unirse entre ellos en sus últimos momentos y enfrentar con dignidad este cruel destino que eventualmente nos llegará a todos. ¿Y cuál es el punto de todo esto? ¿A dónde nos lleva? A que existe una verdad universal. Tarde o temprano veremos morir a todos nuestros seres queridos y no solo será imposible que lo evitemos, sino que después moriremos nosotros. A todos y a todas nos espera un final agridulce que no es satisfactorio
ni épico. A Alien 3 no le importa lo que el espectador busca. Cuenta una nueva historia que, a pesar de ser pesimista, también es extrañamente bella, no solo por la preciosa atmósfera visual y diseño de producción, sino porque al final lo que nos cuenta es que, aunque la muerte sea inevitable y cruel, merece la pena enfrentarla de pie, haciendo todo lo posible por evitar que el mal se expanda y llegue a las manos equivocadas. Y eso es una responsabilidad que tenemos. Que la película sea sombría no significa que no tenga alma. Al contrario, su aplastante oscuridad permite que los pequeños momentos de luz brillen con el doble de intensidad. ¿Cómo no vas a emocionarte con discursos tan brillantes como estos? Que además resumen de forma tan certera y emotiva la tesis de la historia. Ripley sabe que su final se acerca y no por ello deja de luchar para acabar con el alien. Por eso su decisión final es tan hermosa, a su triste manera. En vez de condenar a la humanidad a sufrir el mal de estos monstruos, prefiere hacer lo correcto y no permitir que la avaricia humana, encarnada en la compañía Weyland-Yutani, que son unos villanos más terroríficos todavía que el propio Alien, se aprovechen de esa maldad con fines económicos. Una oda a cómo no debemos buscar prolongar nuestra vida a costa del dolor de los demás. Y lo consigue. Ella acaba, al fin, con esa maldición que le cayó desde la primera entrega. Leyendo este comentario en YouTube, se me saltaron las lágrimas. Lo hiciste, Ripley. Nos salvaste a todo. Di hola a Nut y a Hicks de mi parte. Ripley finalmente puede descansar. Alien 3 cierra las 3 puertas metafóricas de una saga con una última entrega que mata todo aquello que quisimos, porque todo tiene que morir tarde o temprano. No nos damos cuenta de lo mucho que han calado los personajes, la historia y el lugar donde todo se desarrolla, hasta ese emocionante y desgarrador final, cuando vemos los pasillos vacíos de estas instalaciones, las habitaciones vacantes donde antes solía haber vida, aunque fuese una vida en lo más bajo y sucio de todo, donde el sol no llega, y sentimos una sensación de vacío, de finalidad. Hasta el infierno se ha quedado vaciado. Hasta el infierno podemos echar de menos. Hasta en el infierno amanece, a pesar de todo. Y no, la película no está a la altura de las que vinieron antes. Es una obra marcada por una producción desastrosa, donde demasiadas personas intentaron forzar su visión de lo que Alien 3 debería ser. Aunque yo ame la película y acepte sus errores, no puedo negar que su resultado final es irregular, con puntos muy altos y otros muy bajos. No entraré en detalle porque el vídeo ya se está alargando lo suficiente, pero si queréis saber más, ya sabéis, darle amor al vídeo, chavales. Y al Patreon nuestro tampoco estaría mal. Que hacer estos vídeos cuesta mucho tiempo, dinero y recursos. Y a mí me encanta, pero me gustaría poder seguir haciéndolo si es que vosotros y vosotras queréis seguir viéndolo. Así que eso, el apoyo se agradece. Pues eso, que Alien 3 no es tan sólida como sus anteriores entregas, ni en lo visual ni en lo argumental. A pesar de su excelente atmósfera, numerosos planos del Alien quedan muy desvirtuados por culpa de efectos especiales pobres. Y ojo, no fue por no tener buenos recursos, sino por un mal uso de esos mismos recursos. Había una marioneta táctil y tangible del alien que se desplazaba y se movía con fisicalidad genial, pero que grabaron sobre una pantalla azul y la superpusieron de forma torpe sobre la imagen original, quedando un obvio distanciamiento entre el alien y el lugar donde se supone que debe estar. Se nota que está casi pegado al fondo como una tirita. Y no encaja. El uso de algunos recursos, como el POV, son interesantes, pero su repetición prolongada, en exceso, no ayuda a la narrativa. Dada su naturaleza subjetiva, este plano no puede sorprendernos, y ver una cámara correr durante minutos a lo largo de los pasillos, que son prácticamente idénticos, es confuso, de forma que puede perder nuestra atención y disminuir el suspense. Pero esos fallos, como ya he dicho, no evitan que yo quede cautivado por su belleza plástica en general, aplastado por sus ideas, embaucado por su irregular imperfección, como un diamante sin pulir, afilado, deforme, y aún así infinitamente hermoso y valioso, con mucho que decir. Y sí que hay algo que me parece intachable: su banda sonora, quizá la mejor de toda la saga, y el diseño de sonido. Solo piensa en la escena de la autopsia. Cómo te retuerces en el asiento nada más de imaginar lo que está ocurriendo. Es un ejemplo de realización excepcional a todos los niveles. Alien 3 es de mis pelis favoritas. No porque tome todas las mejores decisiones, en absoluto, sino porque conecto con ella. Me desgarra, me emociona, me deja sentimientos contradictorios. Y todo eso lo consigue por hacer algo muy diferente de lo que hicieron sus predecesoras. Por eso, si la comparo con Alien Romulus, no puedo evitar pensar que hemos perdido algo valioso. Lejos queda la época en que las películas comerciales tomaban más riesgos. La necesidad de ir al dinero fácil, a lo formulaico, con la única intención de generar beneficios, convierte lo que debería ser la expresión personal del arte en una mansalva de referencias sin alma. Romulus es una película mucho más cohesiva y competente que Alien 3, pero también es una nueva entrega en una franquicia que abandona parte de su personalidad para sumarse a la vacía y pasajera moda de la nostalgia, apelando a los que ya conocíamos la historia antigua para que nos guste la nueva. Es una experiencia que dice mucho menos, más predecible, más típica y más olvidable. Yo a veces prefiero que el arte me desafíe y que fracase en su ambición antes de que triunfe en la mediocridad.
Y hasta aquí mi retrospectiva. Sé que muchas otras películas vinieron después, pero no me apetece tanto hablar de ellas. No porque no me gusten, sino porque, como ya he dicho, para mí, Alien y todo lo que significa murió aquí. Todo lo posterior han sido intentos de reanimar, revivir o reutilizar un cadáver, que a veces puede dar el pego y dar experiencias maravillosas, pero otras veces se filtra el olor a podrido, a refrito. Alien Resurrección es una obra divertida y pasadísima de rosca, de la que no tengo mucho que decir. No la odio, pero no me interesa especialmente. Luego, tengo un lugar en mi corazón reservado para Alien vs Predator, por lo mucho que la disfruté de niño, y no me voy a mentir, de adulto también la disfruto incluso, y porque su segunda parte es la primera película con aliens que vi en el cine. Sí, me gusta Alien vs Predator 2. Sí, es una mierda, es una puta mierda, pero es mi mierda, me la suda. Y también me gustan Prometheus y Alien Covenant, la primera un poco más que la segunda. De hecho, me podrían parecer excelentes películas si no tuvieran que compartir universo y título con Alien. Al tener que ligarse forzosamente, Prometheus y Covenant responden preguntas que nunca necesitaron respuesta, y así rompen uno de los pilares fundamentales que hacen funcionar a la saga de Alien, disminuyendo el impacto del terror cósmico a lo desconocido y arruinando el misterio de la criatura, haciéndola el fruto de un experimento de un androide con una crisis existencial, en vez de ser una representación de los horrores sin justificación ni motivo de existir, que existen y pueden esperarnos en el vasto, desconocido e insondable universo. Me gustarían más si fueran obras independientes que exploran plenamente sus propias ideas filosóficas, porque cuando hacen esto, para mí, estas películas funcionan. Dejan de funcionar al tener que acomodarse al tono, el mundo y las exigencias argumentales de la franquicia de Alien, cosa que ni siquiera hacen bien en mi opinión. Por eso me gusta considerar que, aunque en teoría están relacionadas, para mí no lo están. Así que, respondiendo a la pregunta final de este vídeo, ¿qué significa Alien a día de hoy? Alien también es la primera película que recuerdo haber visto entera de forma consciente, con alrededor de 4 o 5 años. Mi padre me la puso porque vestirme para llevarme al aula matinal era un coñazo y tenía que ponerme algo para distraerme. Y prácticamente podríamos decir que esta película empezó mi amor por el cine. Sí, probablemente muchos de vosotros y vosotras estéis cuestionando lo que lleva a un padre a ponerle a un niño de 4 o 5 años una película como Alien, pero callaos la puta boca. Yo se lo agradeceré toda la vida. Y mirad, así salió, con depresión. No, pero en serio, me fascinó tanto, tuvo un impacto tan grande que me tiré años de primaria dibujando aliens, hasta el punto en el que a día de hoy puedo dibujar un xenomorfo sin tener que mirar apenas referencias. De hecho, para el dibujo que me estáis viendo hacer ahora mismo, uno que he hecho así de rapideo porque me ha apetecido después de haber hecho este vídeo, las únicas referencias que he utilizado son las que yo mismo dibujé cuando era pequeño. Alien ha estado conmigo en forma de muñecos, en forma de historias que yo contaba, en forma de las películas que yo veía. Películas que han aumentado su valor con el tiempo. He entendido por qué son tan buenas. Así que yo, con ver a un puto Alien en pantalla, claro que soy feliz. Claro que me hizo feliz. Alien Romulus. Porque Alien para mí significa amor por el arte. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Alien Romulus es una historia con problemas, cuya posibilidad de brillar ha sido posiblemente bloqueada por la avaricia de los ejecutivos. Pero a pesar de eso, también es el proyecto de un cineasta que ama a Alien, y se nota. Y también puede ser una nueva forma de entrada para la franquicia de Alien ante nuevos ojos que no conocían esta historia de antes, y ahora pueden sumergirse en ella, disfrutarla, fascinarse, como yo hice en su momento. Ve a ver Alien Romulus, porque tiene corazón, aunque quizá el estudio que lo financie a veces ponga difícil que lo veamos. Ese corazón está ahí, algo ensuciado y desvirtuado, pero está ahí. ¿Y sabes a qué me recuerda eso? A Alien 3, o más concretamente a lo que Alien 3 es para mí. Una película que defenderé hasta la muerte. ¿Quién sabe? Quizá Alien Romulus pueda ser tu Alien 3. Si la disfrutas, si conectas con ella, ¿qué más da lo que diga yo? Ahí está su calidad técnica, su amor por lo antiguo y sus nuevas ideas, esperando fervientemente a ser desarrolladas para contar cosas nuevas en el futuro.